Buenos días, hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Gracias a Dios, ¿verdad?, por los que ya estamos aquí y los que vienen en camino, pues que el Señor los apresure sus pasos, que puedan llegar a tiempo. Y bueno, pues primeramente, ¿verdad?, yo quiero honrar a nuestro Señor con una gratitud, ¿verdad?, dándole gracias por su misericordia, por su fidelidad, por todo lo bello que Él es, que esta mañana nos permitió abrir nuestros ojos, ¿verdad?, y nos permitió también, ¿verdad?, ver un nuevo día, ver su misericordia. Pero esta oportunidad de un día más de vida, hermanos, más que nada es para con el propósito de honrarle y de glorificarle a Él, ¿verdad? Que donde quiera que vayamos, todo lo que hagamos sea para glorificar a nuestro Dios, porque si Él nos da la vida, es para que sigamos trabajando para Él, para que sigamos en su obra. Y si así no fuera, ¿verdad?, pues Él ya nos tendría que llamar a su presencia, porque ya tendríamos que disfrutar, pero mientras estemos en este mundo, pues vamos a servirle con gratitud, ¿verdad?, con alegría. Y esta mañana, el resumen de esta semana, como todos sabemos, ¿verdad?, el 8 lo tocó nuestro pastor el día domingo pasado. Y el día lunes todos estuvimos estudiando el capítulo 9. No sé si quieren ir ustedes ahí a su Biblia, ¿verdad?, para recordar un poquito qué pasó aquí en este capítulo 9. En el capítulo 9 de Esdras, dice, como título tiene oración de confesión de Esdras. Allí miramos, ¿verdad?, que Esdras era un hombre de oración, al igual que veremos más adelante con Nehemías y como hemos estado viendo venimos estudiando la Biblia. Dice el versículo 1, dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, dice Esdras, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y están haciendo conforme a sus abominaciones. Fíjense, hermanos, aquí llega Esdras, ¿verdad? Primero él dice que publicó un ayuno cuando venían en el capítulo 8 en el río Ahava. Y pareciera que todos, ¿verdad?, están tratando de purificarse, de ser mejores. Pero ¿qué pasa en el capítulo 9? ¿Verdad? Dice en el capítulo 9, dice, acabadas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Entonces, cuando ellos llegaron con muchas ganas de trabajar y de reedificar, ¿verdad?, Jerusalén, el templo. Pero ¿qué pasó cuando llegan allá? Se empiezan a mezclar con todas los pueblos paganos que están ahí. Y como ustedes saben, los jebuseos eran los que habitaban en Jerusalén, por eso de ahí eran los principales, eran los que habitaban antes que el pueblo de Israel llegara, ¿verdad?, mucho antes. Entonces, los hijos de ellos tomaron hijas, dice, de los paganos, de los idólatras, y se casaron con ellas. Pero dice que Esdras lo que hizo, dice que, y en el capítulo 5 dice, a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido, mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y le dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos vivido en gran pecado. Continúa Esdras con la oración. Algo que nos llama la atención, hermanos, aquí es de que Esdras, él no está orando simplemente diciendo, este pueblo ha pecado, ellos han hecho iniquidades. No, él está diciendo, hemos pecado. O sea, está llevando el pecado aún de ellos como sacerdote, ¿verdad? Entonces esa es una acción de humildad, porque él está reconociendo ante Dios que él como sacerdote también es responsable de ese pueblo. Y lo que hace más adelantito, ¿verdad?, es que entonces en el 10 dice, pues ahora ¿qué diremos, oh Dios nuestro, de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas. Y empieza otra vez a decirle todo eso a Dios, ¿verdad? Al final le dice en el versículo 15, oh Jehová Dios Israel,
tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Hemos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esdras está reconociendo que Dios es santo, hermanos. Dice que no podemos estar en tu presencia a causa de esto. La iniquidad, el pecado es un estorbo para que estemos en la presencia del Señor. Nosotros podemos estar diciendo que estamos orando y que estamos orando a Dios, pero es muy diferente a estar realmente en la presencia de Dios. Podemos decir, no reconocer nuestros pecados y ir de rodillas a donde fuere, ya sea en la iglesia, en nuestra casa o en otro lugar, pero si no estamos santificándonos, si no estamos limpiándonos, si no estamos pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo al Señor que nos limpie de toda maldad, entonces nuestra oración no va a pasar del techo, simplemente porque hay pecado. Y Dios es santo. Aquí él mismo lo reconoce, es imposible, dice, no es posible estar en tu presencia. Y ahí termina el capítulo 9, hermanos, de Esdras. En el 10, aquí viene una historia muy triste, hermanos, y es consecuencia del pecado. En el 10 dice, expulsión de las mujeres extranjeras. Continúa, ¿verdad? Mientras oraba Esdras, dice, mientras oraba Esdras y hacía esta confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños lloraban, el pueblo amargamente, pero a alguien se levantó. Entonces dice que Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, le dijo a Esdras esto: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel, dice. Ahora pues hagamos un pacto con nuestro Dios. ¿Qué cosa vamos a hacer? Dice, despedir a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y hágase, dice, conforme a la ley. Y le dice algo bien hermoso, que es lo que nosotros debemos de hacer también cuando vemos a un hermano que está en necesidad, está pasando por un momento difícil, o simplemente como nuestro pastor, que a veces lleva las cargas de todos, le dice a este líder, le dice, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Y aquí viene una palabra que ustedes van a reconocer, que vimos en un libro más atrás: esfuérzate, dice, y pon mano a la obra. ¿Quién recuerda a él, verdad? A Josué. Sí, entonces dice, levántate, le dice, levántate. Es algo muy bonito, ¿verdad? Porque Esdras está todavía orando, está llorando, está bien triste por todo esto, pero él le dice, levántate y hagamos esto. Y entonces Esdras pues se levantó, dice. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Ellos dijeron, sí, nosotros estamos dispuestos, tú solamente ordena y nosotros vamos a hacer lo que tú digas. Y entonces empezaron a pregonar, ¿verdad? Por todo Judá y por todo Jerusalén, y empezaron a decir, ¿verdad? Que en 3 días, dice, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, dice que el que no se presentase en la plaza del pueblo del templo, dice que iba a perder su hacienda. Y también iba a ser excluido esta persona. Si esta persona no se presentaba a ese lugar, iba a ser excluida del remanente. Así dice que todos los hombres de Judá y todos los hombres de Benjamín se reunieron en ese lugar. Y se reunieron, dice, a los 20 días del mes, que era el mes 9. Fíjense nada más cuándo se reunieron y cuándo terminaron. Se reunieron en este tiempo, en el mes 9, en el día 20. Tomémoslo en cuenta cuánto tiempo pasó al terminar. Y todo el pueblo se reunió. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Había mucha lluvia. Y Esdras miró que el pueblo era muy grande, también era demasiado, y no podía hacer esto tan rápido. No lo podía hacer tan rápido. Entonces lo que hizo él, dice en el 13, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle.
ni la obra es de un día ni de dos. Así que lo que hizo es que los empezó a mandar a su casa y empezó a tocar casa por casa. Y para terminar aquí este capítulo, dice que en el 16, vamos a leer un poquito. Así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres se sentaron. Fíjense cuándo se sentaron: el primer día del mes 10, para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes 1. Algo muy importante, hermanos, a veces parece tan fácil, pero ¿saben una cosa? Yo comentaba con mi esposo, platicábamos, qué difícil ha de haber sido, porque ellos dijeron, sí, nosotros hemos pecado y estamos dispuestos a enviar a nuestras mujeres que son extranjeras. Pero ¿saben una cosa, hermanos? No es algo tan fácil, porque muchas tenían niños. Al final dice, al final en el versículo 44, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz a hijos. ¿Y ustedes piensan que los hijos se quedaron? No se quedaron. Tenían que ser excluidos todos y debe de haber sido muy doloroso. Pero ¿saben una cosa? Cuando nosotros cometemos pecado, cuando nosotros le fallamos a Dios, viene la consecuencia, y la consecuencia muchas veces, y casi siempre, no muchas veces, siempre es dolorosa. Siempre nos duele. O sea, Dios nos perdona, sí nos perdona, pero Él también dice que tiene que haber consecuencia. Así que esto le pasó al pueblo, ¿verdad? En el capítulo 10. Y comenzamos el libro de Nehemías el día miércoles, creo que fue. El día miércoles. Dice, y otra vez comienza aquí con una oración, hermanos. Yo pienso que, hermanos, algo que nos llama la atención, no sé si a ustedes, pero ustedes piensan que la oración es algo muy importante que tenemos que tener para poder llegar a la presencia de Dios, para poder tocar el corazón de Dios en cualquier necesidad. Yo pienso que sí, ¿verdad? Porque miren, Nehemías, ¿cómo comienza aquí? Dice, oración de Nehemías sobre Jerusalén. El capítulo 1 dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció, dice, en el mes de Quisleu. En el mes de Quisleu era el mes entre noviembre y diciembre del calendario de ellos, de los persas, creo. En el año 20, dice, ya estaban en el año 20 estando yo en Susa. Más adelantito vamos a ver de qué se trata, porque dice el año 20. ¿De dónde o de qué era el año 20? Ahora dice, yo estaba en Susa, capital del reino. ¿Sí? Entonces ya aquí ya nos empieza a explicar en dónde estaba y qué era el año 20. Y entonces dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Fíjense, algo muy importante que él hizo. Él estaba en un lugar muy cómodo. Nehemías, si hubiera sido cualquiera de nosotros, a lo mejor ni se hubiera interesado. Él tenía un puesto muy, muy importante. Era el copero del rey, era el jefe de los coperos del rey. Entonces, si cualquier otro no se hubiera preocupado, pero Nehemías empezó a indagar y preguntó a ellos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Jerusalén? ¿Qué pasó allá? Y entonces ellos le empezaron a decir, no, pues quita todo. Allí hay, dice, está muy, dice, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad, porque recuerdan que ya había ido Zorobabel. Entonces dice, están en gran afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y algo tan estremecedor que a mí me llegó muy fuerte, dice Nehemías, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Es tremendo, hermanos. Nosotros haríamos lo mismo cuando vemos que un hermano está
cayendo, está siendo derrumbado, está siendo usado por el enemigo y está triste en su casa, desanimado, no quiere nada, ya se ha desanimado tanto que no viene a la iglesia y no quiere nada con Dios. Estamos nosotros tristes porque ese hermano está cayendo, está siendo usado por el enemigo. Nosotros nos entristeceremos por eso, porque ese hermano o hermana ya no viene a la iglesia, ya no quiere buscar a Dios. Algo yo así lo quise representar en la vida de nosotros ahora, ¿verdad? De que nosotros como hermanos en Cristo, y no nada más aquí de la iglesia, pero principalmente nuestra iglesia, ¿verdad? Sino de donde quiera que andemos, ya sean familia de nosotros, ya sean vecinos, ya sean amigos, pero cualquier persona que está en esa situación, nosotros deberíamos entristecernos y de ir en oración y orar por esa, o sea, nos tendría que doler ver a alguien caído. Eso es lo que pasó con Nehemías. A él le dolió mucho y dice que se sentó y lloró e hizo duelo. Y duelo, en otras palabras, es en luto, ¿verdad? Luto, hizo luto. Y dice que empezó con esta oración y le dijo estas palabras al Señor: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Este versículo me suena como que un salmo lo tiene, ¿verdad? Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Principalmente aquí fíjense lo que dice él, de tu siervo. Él se está bajando hasta abajo para poder llegar a la presencia del Señor. Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel. Otra frase muy importante, día y noche. Él desde que empezó no descansó. Él día y noche clamaba por el pueblo de Israel. Y luego dice también, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ahí miramos otra vez, como vimos en Esdras. Él había nacido ya en la cautividad. Sus padres son los que habían venido de allá. A él solamente le comentaron, le dijeron, le contaron la historia. Pero él creció ahí. Es como ahorita que estamos aquí en los Estados Unidos, nuestros hijos, o bueno, la mía sí nació allá, ¿verdad? Pero por ejemplo, los niños como la hermana Chepis, ellos nacieron aquí. Ella es la que le debe de platicar a sus niños allá en México, qué pasa, cómo es la vida allá, la familia, ¿me entienden? Él igual que ellos ya había nacido allá y ahora como era nacido allá, pues él tenía un puesto muy importante. Entonces pudo haberse no preocupado, no importarle. No me importa, yo ni nací allá, mis padres vinieron de allá. Pero él hizo eso. Él se interesó primero, indagó, preguntó y después se vistió de luto, le dolió o lloró, sintió ese dolor. Y después vino a oración y pidió perdón al Señor como si hubiera sido él el que pecó. Y esta oración termina en el 11, hermanos. Le dice esto. Estas palabras están muy bonitas y están en mi Biblia, están sombreadas. El versículo 11 dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Le vuelve a repetir, tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y fíjense, dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿De qué varón creen que se refiere aquí, en este que está diciendo? Dale gracia a tu siervo delante de aquel varón. Ese varón es al que él va a ir y es el mismo rey que él está sirviendo. Y ahí termina el capítulo 1 de Nehemías, hermanos, y los dejo con mi esposo, él trae los otros 3 capítulos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Pues está interesante, ¿verdad? Así que quiero que presten atención porque esto está interesante y cada día que vamos leyendo
nos vamos enamorando más de la Biblia, ¿verdad? Porque dice su palabra que tenemos que escudriñarla, ¿verdad? Y tenemos que poner orden nosotros aquí para escuchar su palabra, ¿verdad? Porque si no, de nada tiene caso de que nos estemos allí entusiasmando nosotros por estudiar, y si no prestamos algo de atención, tenemos que poner atención, ¿verdad?, a lo que estamos diciendo. Entonces, me toca a mí el 2, ¿verdad? Y dice, ahí en el 2, en el encabezado, dice, Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. ¿Y quién es Artajerjes? Artajerjes es el rey de Babilonia, ¿verdad? Entonces, Artajerjes le está dando este envío a Nehemías de que vaya a Jerusalén, dice. Dice, sucedió que en el mes de Nisan, en el año 20 del reinado de Artajerjes. Entonces aquí se está aclarando, ¿verdad? Que dice que Artajerjes ya tenía 20 años en su reinado, ¿verdad? Fue cuando le dio la orden a Nehemías. Dice, que estando ya, dice, él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey como yo no había estado antes triste. Voy a hacer una pausa aquí. Si mi esposa les explicó que Nehemías era el rey de los coperos, ¿verdad? Era el rey de los coperos. Entonces el rey notó a Nehemías que él estaba triste, estaba acongojado, ¿verdad? ¿Por qué estaba acongojado? Porque su hermano le había dado una noticia de cómo estaba el pueblo allá de Judea, en Jerusalén, ¿verdad? Cómo estaba destrozado todo el templo, las puertas y todo. Y como dijo mi esposa, como explicó mi esposa, que él estaba viviendo un privilegio grande, inmenso. Era el que le probaba el vino para que el rey se lo tomaba. Él era el vino que tomaba el rey, pasaba primero por él, ¿sí? Porque si estaba envenenado, pues que iba a caer uno de ellos, de sus ayudantes, de él. Era el jefe. Entonces él tenía un puesto, como dijo mi esposa, privilegiado en el reino de Artajerjes, ¿verdad? No era cualquier cosa. Como él ya había nacido allá, pues él tenía un puesto, pues que otros habían querido tener ahí, ¿verdad? Pero él dice que estaba acongojado, estaba triste. ¿Por qué? Porque el pueblo donde habían nacido sus padres, su madre, estaba quemado, estaba destruido todo. Entonces él dice que el rey lo notó que estaba triste, estaba acongojado. Dice, estando triste, dice, el 2 dice, me dijo el rey, dice, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto, dice, de corazón. Entonces dice, temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿verdad? Aquí si le ponemos atención, dice, para siempre viva el rey. ¿Por qué? Porque como les dije, como les expliqué, ¿verdad? El vino primero pasaba por él y luego se lo tomaba el jefe, el rey. Entonces el rey lo notaba que estaba triste, que estaba acongojado. Él le tenía que dar ánimos al rey, que todo estaba bien. ¿Por qué? Porque si él le mentía o algo, el rey iba a desconfiar de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida del rey dependía de él, porque él iba a pasar los vinos que se tomaba. El rey tenía que pasar por él, y por eso que aquí le está diciendo el rey, está bien todo, ¿verdad? Que el rey viva, dice, ¿verdad? Él le está dando, que no hay problema, que siga, ¿verdad? Todo. Dice, como no está triste mi rostro, dice, cuando la ciudad de casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumida por el fuego. Dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si delante de ti envías
envíame a Judá, a la ciudad, dice, de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agregado al rey, enviaré después que yo les enseñale tiempo. Dice que el rey y la mujer le estaban preguntando que cuánto tiempo se iba a hacer allá, ¿verdad? Para ir a hacer eso, pero él dice que él no sabía, ¿verdad? Él no sabía qué tanto tiempo se iba a hacer, todo. Pero aquí al principio decía que en el mes de Nisan, y el mes de Nisan, en la palabra, en la Biblia de estudios, dice que fue en el mes de Nisan, fue el mes de marzo y abril, pero dice que Nehemías había estado orando primero por 4 meses, así que enero, febrero, marzo y abril estuvo orando primero para hablar con el rey, pidiéndole al Señor que le diera palabras para hablar con el rey, porque él no sabía cómo iba a responder al rey, pero él estaba poniendo todas las cosas en las manos de Dios, porque Nehemías dependía de Dios, ¿verdad? Dice que Nehemías sabía bien la palabra de Dios, porque decía que el Dios de él era un Dios grande y altísimo y todo, así que él sabía que Dios era ese Dios grande y misericordioso y todo, ¿verdad? Él dependía de él y él le estaba orando 4 meses, imagínense, para saber y cómo que el Señor le diera palabras cuando le iba a pedir esa petición al rey, para que el rey aprobara, ¿verdad? Que él quería ir a reparar ese templo, ¿verdad? Él iba con ganas, con fuerza, con ganas, con ese ímpetu de reparar ese palacio del Señor, ¿verdad? Y como dijo mi esposa, que era tierra donde nacieron sus padres, y él estaba triste y acongojado, ¿verdad? Y entonces, en el último, y así sucedió todo, y en el versículo 20 dice, y a estas respuestas les dije, el Dios de los cielos no soportará, y sus siervos no levantarán y edificaremos, porque nosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén, ¿verdad? Él no tenía derecho, pero él iba a hacer ese trabajo de corazón. ¿Por qué? Porque él ya le había orado al Señor, ya le había pedido, y el rey le puso todo, porque aquí en el 2 dice que le pidió madera, le pidió los árboles, tenía que talar árboles, tenía que cortar la madera, ponerla a secar, todo el proceso lleva algo, ¿verdad? Porque la madera, ustedes saben que la madera cuando uno la corta y se pone a hacer un mueble, una puerta, si la pone verde se va a enchocar la puerta, o cuando se seca se va a ver una abertura, y todo tiene un proceso, y todo debe de ser las cosas especiales, ¿verdad? Cuando hagamos las cosas. Así que él tenía ese privilegio de que le decía al rey que es lo que el rey le dio todo en orden, y todo lo que iba a hacer, ¿verdad? Pero como en todo, ¿verdad? Siempre hay problemas. En el número 3 dice el reparto del trabajo de la reedificación, ¿verdad? Así que el 3 dice, entonces se llevó el sumo sacerdote Elisabid en sus hermanos
los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Manael. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zucar, hijo de Emri. Aquí el 3 nos habla de que aquí lo que hizo Nehemías fue organizar al pueblo, ¿verdad? Organizarlo. Así como el hermano Pablo habla en Romanos 12, 4 y 5, y dice, Romanos 12, 4 y 5, dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos como un cuerpo de Cristo, y todos los miembros los unos de los otros, ¿verdad? Así que aquí lo que hizo Nehemías fue organizar todo, como aquí el hermano Pablo dice que la iglesia es como aquí le está diciendo que es como el cuerpo humano de nosotros, ¿verdad? Que es un solo cuerpo, pero cada cosa tiene diferentes funciones. Así tenemos que nosotros también, como miembros de la iglesia, tenemos diferentes habilidades para trabajar. Unos les podemos hablar a la gente y otros podemos trabajar dentro de la iglesia, otros hablándole a la gente, entregando papelitos y invitándolos y todo. De esa manera trabajamos diferente en la iglesia. Por eso aquí el hermano Pablo dice que la iglesia es como el cuerpo de nosotros, ¿verdad? Todos tenemos diferentes funciones y todos trabajamos, pero trabajamos para el mismo cuerpo, ¿verdad? Así que algo bien importante que hizo aquí Nehemías, de que él organizó el pueblo y todo, porque más adelante dice que él llegó a Jerusalén, y que dice que 3 días tardó en Jerusalén antes de empezar a trabajar. Pero él lo que hizo, dice que como el rey le había dado toda la escolta y todo, porque le pidió cartas y todo, porque iba a pasar por una tierra donde peligraban su vida y todo. Entonces el rey le dio cartas para que le entregara a esos reyes, y llegó a Jerusalén. Pero dice que primero, cuando llegó a Jerusalén, 3 días empezó a observar el camino, el campo, cómo estaba destruida, el palacio, y cómo iba a empezar a trabajar la gente, ¿verdad? Así que fue un gran estratega, fue algo que hizo muy importante, ¿verdad? Y el 4 dice la precaución contra los enemigos. Dice, cuando oyó Sanabat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué haces? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Dice, resucitarán los montes de los polvos de las piedras que fueron quemadas. Y estando junto a él Tobías, anomita, el cual dijo, de estos personajes que le estoy hablando, fueron el rey Artajerjes, que les dio las cartas, ¿verdad? Porque tenían que pasar por esos territorios,
y cuando ya estaban trabajando empezando la obra y todo, estos llegaron y se enojaron. ¿Por qué? Porque estaban reparando el templo y todo, y llegaron, y como en todo, ¿verdad?, hay problemas. Habemos en las iglesias, sabemos de todo, ¿verdad? Gente que le gusta trabajar, gente que no le gusta trabajar, gente que le gusta meter discordia, gente que nomás anda viendo, pero no hace nada, ¿verdad? Pero aquí no hay de eso, ¿verdad? Nosotros aquí todos trabajamos, todos estamos en un solo ser, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Así debemos estar, ¿verdad? Todos en un solo ser. Así que, pues, esa fue el resumen del 4, ¿verdad? De que estos reyes vinieron y querían todo, ¿verdad? Pero ellos no sabían que él ya traía la decisión del rey, de que el rey había absorbido que ellos tenían que construir y reparar el palacio, ¿verdad?, de Dios. Así que eso fue, en resumen, eso fue todo, ¿verdad? Que Dios les bendiga y gracias.